Tardes, bienvenida Exitosa. La saluda Noely Bracamonte. Buenas tardes, Noely. Muchas gracias, Exitosa, por esta entrevista. Gracias, doctora, por acompañarnos esta tarde y hablar acerca de lo que es la salud mental. Y para entenderlo un poco más y entrar en este contexto, ya que hablar de salud mental creo que es un tema muy amplio. ¿Qué es la salud mental, doctora? Bien, la salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar mental que permite a nosotras las personas hacer frente al estrés cotidiano de la vida, desarrollar nuestras habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir, pues, definitivamente a nuestra comunidad. ¿Qué aspectos debemos de considerar para poder dar un cuidado a nuestra salud mental? Bueno, hay diversos puntos que hay que tomar en cuenta para que nosotros cuidemos nuestra salud mental. Primero es conocer y validar nuestras emociones, ¿no? En este aspecto es permitirnos sentir y reconocer lo que estamos viviendo con una tranquilidad, como es nuestra alegría, nuestra tristeza, todas las emociones que nosotros tenemos. Establecer rutinas saludables es muy necesario para ello. Establecer rutinas de sueño, por ejemplo, dormir entre 7 a 8 horas, comer de manera balanceada, respetar nuestros horarios de trabajo, descanso y también de cuerpo y mente en funcionamiento. Hablar de lo que sentimos, activar nuestro cuerpo, moderar el uso de las pantallas, redes sociales, que definitivamente a veces como que nos llevan a la sobreexposición de noticias negativas o comportamientos irreales, ¿no? Conectarnos también con otras personas, cuidar nuestro diálogo interno, que eso es bastante importante, básicamente cómo me hablo a sí mismo, fijarme metas pequeñas, realistas, tener un plan o proyecto de vida, incorporar pausas de bienestar y buscar ayuda si es que lo amerite de repente algún apoyo, orientación, ya sea en las habilidades para desarrollar o también para cuando ha pasado algún problema que quizás requiero un acompañamiento especializado. Muy bien. ¿Cuándo hay quizás esa alerta o esos signos de alarma que hace pensar de que hay alguien en nuestro entorno que necesita la atención de un especialista en salud mental? Bueno, cuando justamente hay problemas, ya sea en entornos, ¿no? En relaciones sociales, cuando hay conflictos cotidianos y de repente considero de que quizás son otras personas, pero eso es común, se podría decir, ¿no? Cuando de repente tenemos problemas quizás en nuestras emociones, en nuestros pensamientos a veces muy negativos, constantemente, cuando no me estoy desenvolviendo adecuadamente en mi trabajo, o quizás también cuando hay de repente una situación traumática que se ha vivido en su historia y constantemente está en mi cerebro, ¿no? Y considero que no me deja avanzar con mi plan o proyecto de vida. Eso básicamente sería, ¿no? Quizás también podríamos ver cuando las personas de repente no saben colocar límites a los demás o cuando hay comportamientos quizás agresivos o de violencia de mi persona, intentando justificar que otros son los que me están haciendo daño a mi persona. Doctora, los casos recientemente que hemos tenido de feminicidios en la ciudad de Chiclayo, casos realmente muy crueles, salvajes, como lo que ocurrió en Viernes Santo, en el distrito de Motupe, donde pareja asesinó a su conviviente, ¿no? En un estado de gestación, no contento con ello y en presencia de sus niños, incluso la llegó a enterrar en uno de los ambientes del inmueble. Hace 2 días también el asesinato de al menos son 7 puñaladas que habría recibido esta madre de familia, también trabajadora del hogar. ¿Qué conlleva a que un agresor tenga esos impulsos y cuáles son esos
esas alertas o cómo podríamos ir identificando de una persona que puede llegar a ese nivel? Bien, acá hay dos preguntas que me has realizado. Lo primero es saber que la violencia de género y el feminicidio se deben entender como fenómenos multicausales, es decir, que intervienen factores ya sean individuales, propios de la persona, relacionales, quizás cuando se tiene una pareja o cuál es la dinámica de la pareja, familiares, ¿no? De repente historia de vida que tenga la persona, ¿sí? Socioculturales y estructurales que intervienen básicamente con el tema del Estado. Cuando el sistema falla, el riesgo de feminicidio aumenta. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, en los feminicidios para que se estén dando desde este tipo, ahí podríamos nosotros intervenir de varias maneras. Cuando son individuales, quizás no sé regular las emociones, hay dificultad para manejar ira, frustración, rechazo, hay celos, inseguridad, ¿no? Creencias distorsionadas, que si me deja o me traiciona, tengo derecho yo a controlar, consumo de alcohol o sustancias también es importante tenerlo en cuenta. Sabemos que no causa la violencia esto por sí solo, pero sí aumenta el riesgo, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Los factores básicamente de pareja, de esta dinámica, hay que tener en cuenta que si existe dependencia emocional, si existe relaciones inestables o conflictivas dentro de las relaciones, ¿ya? Si existen ciclos de violencia, por ejemplo, se puede dar tensión, agresión, arrepentimiento y repetición de esto, ¿no? O sea, perdóname, no pasa nada, fue un grito, me alteré, es que tú tienes la culpa. Esas cosas definitivamente como que a veces se van normalizando dentro de la relación. Rupturas o amenazas de separación con alto riesgo. Esto cuando se da en la dinámica de pareja. Muchos feminicidios ocurren cuando la víctima intenta terminar la relación. Eso es lo que podemos ver, por ejemplo, en el último caso, ¿no?, que tú mencionabas, sobre la persona ya estaba por terminar la relación, entonces es ahí ante el agresor dice, oye, entonces ya lo perdí definitivamente y esto no se va a quedar así. Entonces ahí donde interviene básicamente a si no eres mía, no serás de nadie, y ejecuta justamente el hecho, ¿no? Factores familiares y de historia, hay que saber que esto no determina, pero sí influye también, ¿no? El haber crecido en hogares con violencia, normalizar el maltrato, ¿no? La falta de modelos de relaciones sanas que puedan existir, experiencias de abandono o rechazo, esto puede alterar más aún, ¿no?, la incidencia de un feminicidio. Los factores socioculturales y sociales, básicamente los temas de machismo, desigualdad de género, también son uno de los factores, incluso son básicamente algunos los más alarmantes y considerados incluso los determinantes, ¿no? Como la mujer debe obedecer, los celos son prueba del amor, la presión social por mantener esa relación, tolerar socialmente la violencia dentro de la relación, ¿no? O esos llamados de que tú me haces caso, yo soy la persona que mando acá. Entonces son algunas alarmas que las personas ya tienen que darse cuenta para evitar que esto siga ocurriendo, ¿no? Yo creo que eso básicamente es importante que la persona tenga en cuenta. Si me permites, Noelí, me gustaría aclarar un punto. Es una teoría que justamente gracias a la experiencia que tengo de atención de casos, me atrevería justamente a colocar una alarma en este punto. He tenido muchos casos de ruptura de relaciones de pareja y existen diversas etapas que se da dentro de estas rupturas de pareja. Sabemos que hay la etapa de la negación, cuando ni bien termina la relación, la persona puede decir, esto no me puede estar pasando a mí, esto no es verdad, o sea, se niega. Entonces ahí debemos nosotros de tener en cuenta básicamente una alarma. Si la persona no acepta la ruptura y si hay riesgo de insistencia, acoso, negarse a soltar, tengan cuidado porque estamos ante un paso de un peligro latente de la persona, ¿correcto? Entonces ahí nosotros intervenimos de repente con psicoeducación sobre la ruptura y los límites.
Las dos etapas que continúan son incluso más peligrosas porque hay una etapa que es la ira. La ira es una etapa donde, lógicamente, la persona, después de haber terminado una relación, encarna lo que son enojo intenso, frustración, culpa, ¿no? Entonces, si esto está sucediendo y vemos conductas como agresión verbal, física o amenazas, tengamos mucho cuidado con estos puntos. Y donde hay alto pico de esto es en la negociación, cuando intentan recuperar esa relación, ¿no? Cuando intento decir, oye, ¿sabes qué? Mejor voy a cambiar esto, mira, yo sé que... Y existen bastantes promesas para retomar esa relación. Tengamos mucho cuidado porque acá se puede dar manipulación, presión, acoso, amenaza, vigilancia, ya sean con mensajes recurrentes, ya sea incluso te puede prometer muchas cosas y puede que la persona caiga, y es ahí donde entra ese ciclo que puede alterar lógicamente y continuar el tema de la violencia. Ya en la depresión misma, que es otra de las etapas tras la ruptura amorosa, es cuando se da un vacío de desesperanza, y en estos casos hay que tener cuidado cuando hay conductas autodestructivas, ¿no? Como que si no eres niña no serás de nadie, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque la persona ya puede alterar lógicamente con otros estados de ánimo y pueda incrementar el riesgo de feminicidio. Y cuando no se llega a dar la etapa de la aceptación es cuando se producen estos feminicidios. Muy bien. Entonces básicamente lo que yo les compartiría son algunas alarmas que deben de entender o tener en cuenta la persona, porque nosotros como psicólogos, terapeutas, ayudamos a trazar estos procesos, porque justamente cuando hay las relaciones de pareja, cuando se terminan es cuando se coloca en carne viva todos los problemas anteriores que ha tenido la persona en su historia, y es ahí donde hay que trabajar en muchas oportunidades para que la persona pueda evitar actuar con agresión. Correcto. Doctora, por favor, tenemos una consulta de nuestros oyentes que está en la línea telefónica para poderla escuchar y responderle. ¿Cómo está? Buenas tardes. Exitosa la escucha. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, caballero. Encantado, muchas gracias por escucharme. Mi pregunta sería, ¿es bueno para la salud los ruidos que hay de las mototaxis, de los motocicletas, taxis, automóviles, camionetas, camiones, constantemente, aparte de de este malestar que tenemos en toda la población por la cuestión política que nos encontramos? ¿Eso es bueno para la salud? Gracias a su respuesta. Gracias, caballero. Doctora, le escuchamos. Claro que sí. Gracias ante todo por la pregunta, y definitivamente esto afecta a nuestra salud auditiva, ¿no? Puede generar fatiga, pérdida de progresión en la audición, ¿no? Y irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse, sensación de cansancio mental. Definitivamente no es bueno, ¿no? Y afecta incluso a nuestra calidad de sueño también. Muy bien, correcto. Doctora, volviendo al tema de salud mental, ¿hay diferencias quizás entre un estado de tristeza? Porque muchas personas quizás nos sentimos tristes en algún momento, pero ¿cómo la podemos diferenciar de un estado depresivo? Ya, tristeza y estado depresivo. Así es. ¿Cómo podemos diferenciarlo, estos dos estados? Ya, primero hay que darnos cuenta que una tristeza es una emoción normal que ocurre cuando nosotros estamos ante una situación de alguna pérdida. Supongamos, hemos perdido desde lo más mínimo una cosa, mi celular, algún familiar, algo que consideraba es parte de mi persona. Entonces, al ser una emoción, la duración es más lenta, es más corta. Entonces puede durar, no mucho, puede durar una semana, ¿no? En cambio, ante una depresión ya estamos hablando básicamente que la duración ya es un poquito más grande, ¿no?
Puede ser, incluso hay criterios diagnósticos que nos dicen que a partir de los 6 meses ya es considerado básicamente una depresión netamente. En la tristeza, la causa tiene un motivo claro, ¿no? Como ya te he mencionado, un problema, una pérdida, una ruptura. En cambio, en un estado depresivo, básicamente, esto llega a ser ya desproporcionado, ¿no? Y la persona se hunde en esto, no puede salir. La intensidad también entre la tristeza y la depresión es bastante diferente. En la tristeza se puede manejar. En cambio, la depresión es tan intensa y constante que no se puede manejar. En la tristeza puede haber la persona que siga trabajando, estudiando, haciendo sus actividades normales de rutina. En cambio, cuando existe la depresión, la persona básicamente ya no hace más sus actividades. Incluso he tenido casos que hay personas que ni siquiera, por ejemplo, tienen aseo personal o ya de repente no quieren comer. Hay pérdida de ese apetito también, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que sí hay una diferencia, ¿no? Y yo lo que les podría decir es que no tengamos miedo a la emoción de la tristeza. A veces lo que queremos es diagnosticarnos rápidamente con depresión y calmar y no afrontar esa emoción de manera natural. Todos los seres humanos podemos manejar la tristeza a través del llanto, a través de la compañía, ¿no? Entonces, es básicamente algo puntual que la persona puede dejarse acoger. En cambio, la depresión muchas veces sí requiere a veces medicación porque ya es un tema de repente profundo donde hay que trabajarlo multidisciplinariamente, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para evitar que la tristeza se convierta en una depresión. Eso es bastante importante también tenerlo en cuenta. Correcto. Muy bien, doctora Isabel Mego, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestra programación.